Buenas tardes, vamos a trabajar brevemente sobre el proceso Poisson homogéneo, en particular el caso condicional. Nosotros vamos a recordar brevemente que los eventos aleatorios pueden ocurrir en tiempos continuos o en espacios discretos y eventualmente nosotros sabemos que el proceso Poisson homogéneo implica la ocurrencia de eventos de tiempo discreto. En este orden de ideas, un proceso Poisson homogéneo implica que la tasa de llegada de clientes al sistema es una tasa constante lambda y que tiene las características básicas de cualquier proceso estocástico, es decir, que los tiempos de llegadas en un Poisson homogéneo son variables aleatorias, independientes e idénticamente distribuidas, que siguen una distribución exponencial con parámetro lambda. Esto no necesariamente se cumple a cabalidad en la vida real. Es por ello que nosotros derivamos en el proceso Poisson no homogéneo, que implica que eventualmente los eventos se están sucediendo en un intervalo de tiempo continuo y que además la tasa de llegadas es distinta dependiendo del momento del tiempo en el que nosotros estemos evaluando este proceso. Entonces, en este orden de ideas, nosotros vamos a tener que entre los elementos que componen un proceso Poisson no homogéneo, vamos a introducir nuevos modelos o nuevos parámetros más bien que refieren a la forma en que este modelo funciona. Nosotros vamos a hablar ahora ya no de una tasa constante de llegada llamada lambda, ahora vamos a hablar de una función de intensidad lambda de t que tiene la particularidad de que es integrable en un intervalo de tiempo dado. Por ejemplo, las horas entre las que se esperan clientes, etcétera, ¿de acuerdo? Bien, nosotros vamos a hablar también acerca de la función media acumulada, que es la integral de la función de intensidad desde el inicio del proceso hasta el tiempo t. Entonces, esta función lambda de t, lambda mayúscula la de t, representa el número esperado de eventos que han ocurrido en el intervalo de tiempo que se está determinando. Nosotros también vamos a hablar acerca de las condiciones particulares del proceso Poisson homogéneo. Nosotros sabemos de antemano que los procesos Poisson son procesos de conteo, igual que los procesos homogéneos. Los no homogéneos cumplen con esta característica y cumplen con que el proceso, cuando empieza en el tiempo cero, va a haber acumulado hasta ese momento cero eventos, es decir, n de cero es igual a cero. Cumple con que los incrementos dentro de este proceso son independientes, pero no necesariamente, repito, la tasa es constante. Y hablamos de que existe la probabilidad de un solo evento. Esta es directamente proporcional a la longitud del intervalo h y a la tasa instantánea lambda de t. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente lo podemos traducir como la característica fundamental de que entre más amplio es el intervalo de tiempo que estamos evaluando, mayor será la probabilidad de ocurrencia de eventos dentro de ese intervalo. Nosotros tenemos también la probabilidad de múltiples eventos que tiene saldos unitarios con probabilidad 1. Ahora, una de las propiedades más importantes de los procesos Poisson no homogéneos corresponde al número de eventos en cualquier intervalo de t, de tiempo t, denotados como n de t2 menos n de t1, que siguen una distribución Poisson. En el caso de esta probabilidad, nosotros tenemos la siguiente expresión que refiere justamente a la probabilidad de que ocurran exactamente k eventos en el intervalo de tiempo dado. Ahora bien, esta fórmula consta de varios elementos. Nosotros podemos identificar básicamente n de t, que es el número total de eventos que han ocurrido hasta el tiempo o el instante t. Nosotros vamos a tener también la diferencia entre n de t2 menos n de t1, que es el número de eventos que ocurren en un intervalo de tiempo determinado. Recuerden ustedes, estamos hablando de un proceso Poisson no homogéneo. Esto implica que si evaluamos en un intervalo distinto, el número de eventos que ocurren dentro de ese intervalo puede ser totalmente distinto al que hemos evaluado en un periodo o en un intervalo diferente, ¿vale? Ahora, tenemos lambda de t, que es la función de intensidad acumulada o la función de valor medio. Y vamos, aquí la tenemos definida. Esta diferencia lambda de t2 menos lambda de t1 es el número esperado de eventos dentro del intervalo. Y básicamente es la integral de t1 a t2
de lambda de U dependiendo de U, ¿sale? Es decir, este valor no es una variable aleatoria, sino un parámetro del modelo similar al lambda en el proceso Poisson homogéneo. Ahora tenemos que K es un número entero no negativo que representa el número exacto de eventos cuya probabilidad estamos calculando. Tenemos E, que es la indicación de que se trata de un modelo exponencial, y K factorial, que nosotros conocemos ya previamente la definición de factorial, ¿de acuerdo? Ahora, en este orden de ideas, nosotros vamos a hablar de que la distinción particular entre los procesos Poisson y Poisson homogéneo, no homogéneo, es la pérdida de la propiedad de los incrementos estacionarios. Recuerden ustedes que los procesos Poisson, decíamos al principio, cumplen a cabalidad con esta característica, es decir, que los incrementos son estacionarios y que son independientes. Sin embargo, los procesos Poisson homogéneos no cumplen con que los incrementos sean estacionarios, puesto que al evaluar en diferentes momentos del tiempo, los incrementos o la cantidad de eventos que suceden por intervalo de tiempo son distintos. Entonces, esto significa que si bien los incrementos son independientes, no son estacionarios y por ello es que el proceso Poisson homogéneo nos va a permitir modelar la realidad de manera más certera, más precisa que el Poisson homogéneo, ¿de acuerdo? Ahora bien, nosotros vamos a entender básicamente que el proceso Poisson no homogéneo es interpretado tal vez como un proceso Poisson homogéneo estándar con una tasa de 1, operando en una escala de tiempo no lineal definida por la función de media acumulada lambda de t. Los eventos que ocurren en el tiempo real t se mapean en el tiempo transformando lambda t. Esta nueva escala, el proceso se comporta como un Poisson homogéneo, lo que simplifica su análisis y simulación. ¿Qué significa esto? Significa básicamente que si nosotros hacemos una homologación entre los parámetros, nosotros podríamos interpretar fácilmente un proceso Poisson no homogéneo como un proceso Poisson homogéneo, lo que nos permitiría calcular los parámetros asociados mucho más fácil, ¿de acuerdo? Ahora bien, nosotros sabemos que la densidad de probabilidad indica que los eventos son más probables de ocurrir en los momentos en los que función de intensidad es más alta, de tal suerte que la densidad de probabilidad conjunta condicional de los tiempos de llegada ordenados, T1, T2, T3, Tn, van proporcionando la referencia rápida para la aplicación de un Poisson no homogéneo. Bien, entonces, si nosotros vemos aquí tenemos básicamente las fórmulas asociadas a este proceso, que son las más importantes: la función de intensidad, la función media acumulada y la probabilidad de que ocurra exactamente n cierta cantidad de eventos en un intervalo de 0 a t. Bien, vayamos a un ejemplo para que veamos qué es lo que tenemos que hacer con estos ejercicios. Hablemos de que se considera que los clientes de un centro de servicio en un día hábil que tiene un turno de entre las 9 y las 5 de la tarde, tiene una tasa de llegada de clientes distinta dependiendo del momento del día en el que estemos nosotros observando la tasa de llegadas. Entonces, nosotros vamos a tener que, como para cumplir la primera condición de que n de 0 es 0, en el momento de la apertura de la tienda, en el tiempo 0, pues la tasa de llegadas también será 0 para ese punto del tiempo. Ahora, la tasa de llegadas que va de 0 a 2, es decir, en el intervalo de tiempo entre las 9 y las 11, es de 10 clientes. La que va de 2 a 4, es decir, de las 11 de la mañana a la 1 de la tarde, se rige mediante la función de densidad 10 más 5 por t menos 2. Y tenemos que la intensidad de llegada es de 20 cuando tenemos el intervalo que va de T4 a T8, ¿de acuerdo? Es decir, cuando hemos cumplido el turno entre las 1 de la tarde y las 5 de la tarde. Bien, entonces, con esta idea nosotros vamos a estimar lo que vale cada uno de estas, cuánto estamos esperando que lleguen de clientes por intervalo dado,
Entonces, en el primer intervalo, una vez que integramos la función en 10, esto nos va a dar como resultado 10t para el intervalo de 0 a 2. Y cuando evaluamos, nosotros nos damos cuenta que la cantidad de clientes esperados dentro del primer intervalo es de 20 clientes. En el tramo 2, que es el tramo que va de las 11 a la 1 de la tarde, tenemos la integral de la función de intensidad, que es 10 más 5 s de menos 2 de s, evaluado de 2 a t, y entonces obtenemos nosotros el siguiente resultado. Nosotros si evaluamos de 2 a 4, eventualmente vamos a tener que la tasa de llegadas para el intervalo de las 11 a la 1 de la tarde es de 50 personas, mientras que en el tercer tramo, si evaluamos nuevamente de 4 a t de 20, entonces vamos a tener la tasa de llegada de 4 a 8,